Este es mi testimonio. Bendiciones, hermanos. Hoy les quiero compartir mi testimonio para dar la gloria a nuestro Señor por lo maravilloso y bueno que Él ha sido conmigo, con mi vida. Y bueno, compartir con ustedes lo que he vivido desde ya hace un poco más de un año que comenzó mi historia, la historia más difícil, más dolorosa para mí, pero la historia de amor más grande que nunca pensé vivir. Bueno, yo, para comenzar, yo no era creyente ni pertenecía a ningún tipo de religión ni nada por el estilo. Sentía que sí existía un Dios creador, pero que estaba muy lejos, que era un Dios que yo lo veía en el cielo muy lejano a mí, que no me conocía, que yo no sabía nada de Él tampoco. Pero pasa y toda esta historia cambia cuando a mí hace un poco más de un año me diagnostican un cáncer de mama, un subtipo de cáncer que es un triple negativo, que es un cáncer muy agresivo, donde los pronósticos médicos eran muy malos, donde ya tenía yo metástasis hacia los ganglios de la axila, por lo que era aún más difícil todo. Los médicos me comenzaron mis tratamientos con quimioterapias, tuve 16 quimioterapias, que realmente son una bomba atómica que entra al cuerpo, que si no es porque Dios aparece en medio de mi dolor, yo no hubiese podido, no hubiese tenido la fuerza para poder continuar y para poder superar todo lo que he tenido que pasar. Los médicos me decían que el cáncer con los tratamientos convencionales podía reducir el tamaño del tumor o podía no pasar nada, o sea, yo tenía el riesgo, la posibilidad de que nada resultara. Sin embargo, Dios en mi dolor, en esta pena tan grande que yo sentí, porque por primera vez en mi vida yo tuve el miedo de morir, o sea, el sentir la muerte tan cerca. Y Él por primera vez preguntarme qué pasó, qué hice con mi vida. Tengo una hija, ahora actualmente tiene 10 años, pero la miraba a ella y sentía que no podía dejarla sola, que qué iba a ser de ella sin una mamá. Pero solo veía y sentía la muerte, solo eso era lo que en mi mente estaba, la enfermedad. Yo sabía de antes de que me confirmaran el diagnóstico, sabía lo que se venía, lo sentía en mi corazón, que era malo, pero Dios me dio un tiempo. Dios en su misericordia, en su amor hacia mí, me hizo esperar en esa confirmación de ese cáncer que yo ya sabía que estaba, y en esa espera Él me habla, yo sin saber nada, yo no entendía nada, para mí yo quería saber todo rápido, comenzar los tratamientos lo más pronto posible, pero no se podía, tenía que esperar horas para biopsia, horas en Santiago, y no habían horas. Y en esa espera fue que en mis noches de dolor, de no dormir, de solo llorar día y noche, yo escucho su voz. Y Él me dice, búscame porque yo voy a estar contigo. Y en realidad siempre estuvo conmigo, lo que pasa es que yo antes no lo sabía. Y ahí comenzó Él a guiarme, Él me trajo acá a la iglesia, fue Él el que a mí me trajo, fue Él el que esa noche de dolor, de esa noche negra de mi vida, Él me mostró a Sergio, al pastor Sergio, porque bueno, yo conocía al pastor desde hace muchos años, nosotros trabajamos juntos, de hecho Él fue una de las personas que me regaló mi primera Biblia. Me la regaló Él hace más de 10 años y esa Biblia estuvo en un mueble llena de polvo hasta ahora. Y bueno, y cuando llego yo a la iglesia, sentí que Dios me estaba esperando. Sentí que ese día Él estaba ahí. De hecho, nunca voy a olvidar que la prédica de ese día era del hijo pródigo. Sentí su abrazo, sentí decir, hija, al fin estás aquí, volviste a casa. Y ahí comencé y ese día, bueno, yo llegué llorando desconsoladamente, pero pude sentir su amor y pude sentir en mí esa paz de la que yo había escuchado hablar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es real, porque yo llegué muy mal, pero salí con una paz, con una tranquilidad, sabiendo que Él había tomado mi mano y que no me iba a soltar más. Y Él me dio la confianza, la seguridad, y era sentir que, ok, si no resultaba y si yo moría, no importaba, nada importaba, sentía ese nivel de paz yo. Bueno, no fue fácil, los tratamientos médicos para un cáncer son duros. Tuve las 16 quimioterapias, tuve cirugías, radioterapias, todos, pero en cada una de esas sesiones yo lo podía sentir,
yo podía sentir su presencia. Dios me mostraba, Dios empezó a hacer cosas que yo en el momento no comprendía, que después con el tiempo Él me ha ido enseñando tantas cosas y Él me mostró que era real, que Él sí estaba conmigo, que había horas para médicos, que no había horas para meses y conseguía horas médicas porque Él lo hacía. Y conocerlo ha sido lo mejor para mi vida. O sea, Él empezó a transformar mi mente. Yo por primera vez en la vida también lo primero que sentí fue, Dios me dio un toque, yo digo que Él me dio un toque de amor. Yo por primera vez en la vida yo sentí amor hacia los demás. Era algo que yo después me olvidé de la enfermedad. Fue tanto lo que Dios hizo en mi mente y en mí, que me llenó mi mente de Él, de su palabra. Quise comenzar a conocerlo, comencé a amarlo, me empecé a enamorar de Él y me olvidé de que existía, de que estaba enferma. Claro, me recordaba cada vez que me tocaba viajar y me ponían esos medicamentos y todas esas drogas tan fuertes, me sentía mal. Un par de días estaba en cama, me sentía mal físicamente, pero cada domingo, gracias al Señor, yo estaba aquí. Yo tenía quimioterapia en Santiago los días viernes, cada viernes. Y el día domingo yo estaba acá. El Señor conmigo ha sido bueno, maravilloso. Su amor es un amor que yo quiero que mucha gente conozca. Que Él es real. Que Él, de verdad, para Él nada es imposible. Que cuando yo escuchaba esa frase, viviendo lo que estaba viviendo, decía, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, no, pero realmente lo viví. Yo conocí su amor y su poder. Porque yo a la segunda quimioterapia, después yo sentí mucha culpa entre medio de todo este proceso, porque decía, ¿cómo no me di cuenta antes de que esto estaba pasando en mi cuerpo? Y yo me podía tocar en mi mama el tumor. Yo tocaba la pelotita grande, era como de 4 o 5 centímetros. Y después de la segunda quimioterapia, desaparece. Ese tumor ya no estaba y yo tenía la convicción, la certeza en mi ser de que yo estaba sana, de que tuve que seguir por un tema médico, de la ciencia y de todo lo que eso significa, pero siempre con la certeza de que yo estaba sana para su gloria. Y Él lo hizo y el Señor me sanó y yo tuve la cirugía y tuve que seguir todo eso, pero los médicos, claro, ellos lo atribuyen a los medicamentos y a todas esas cosas. Sin embargo, yo sé que no fue eso. Yo sé que fue Dios el que a mí me sanó, el que me dio otra oportunidad de vivir, porque eso es lo que yo le pedí tantas veces llorando. Creo que nunca en mi vida había llorado tanto como he llorado este último año. Y le pedía, dame otra oportunidad, por favor. Y siento que hoy estoy viviendo esa segunda oportunidad. Y espero nunca más separarme de Él, porque hoy entiendo que separados del Señor, nada somos. Hoy entiendo que lejos de Él, siempre sentí un vacío en mi corazón. Algo faltaba, pero no sabía qué era. Hoy sé que era Él. Hoy sé que sin Él nada podría ser. Y bueno, ya ha sido duro, pero hoy estoy sana. Hoy me quedan algunas cirugías, controles, muchos, pero estoy sana gracias a Él, gracias a que me escuchó, gracias también a que escuchó la oración de muchas personas que Él puso distintas personas en distintas partes para apoyarme, para darme una palabra, para orar por mí. Yo le agradezco inmensamente al pastor Sergio, porque él fue una contención para mí, una ayuda espiritual. Nunca voy a olvidar que un día le dije, necesito verte, por favor, ven a mi casa. Y le pedí a él, le dije, si yo me muero, por favor, tú no permitas que mi hija no conozca a Dios. Yo no quiero que ella pase lo mismo, yo necesito que mi hija lo conozca, que mi hija lo ame. Y el pastor me dijo, no, tienes que estar tranquila, Dios tiene el control de todo. Y nunca voy a olvidar esas palabras y ese abrazo y la contención, el apoyo que él me brindó durante todo el proceso. Le agradezco públicamente a él, le agradezco a la iglesia, agradezco a cada uno de los hermanos que oraron por mí, porque sé en mí que la oración es poderosa, que esa oración es verdad, que muchas veces me sentía mal y que Dios me estaba mirando, yo sentía sus ojos en mí para poner a alguien justo en el momento preciso. Así que eso, hermanos, Dios es real, Dios es lo más maravilloso que a mí me pudo pasar y espero que poder seguir siendo fiel a Él
mantenerme en Él, porque no es fácil a veces el camino con Él, pero deseo de corazón poder continuar de su mano por siempre. Bueno, hermanos, con mi testimonio yo quiero instarlos a ustedes a confiar en Dios, a tener fe en Él. Sé que cuando uno está viviendo una prueba, un proceso difícil, a mí me decían muchas veces, tienes que tener fe. Y yo decía, ¿y qué es la fe? Cuando uno no ve una salida, es difícil poder creer y confiar. Pero realmente Dios, para Él todo es posible. Cuando creemos realmente y cuando rendimos nuestro corazón y nuestra vida a Él. A veces no es fácil y las pruebas van a venir, pero si está el Señor en nuestra vida, todo es más llevadero. Yo los insto a creer, a confiar, a tener fe, a no perder la esperanza aún en medio de los problemas, aún si viene una enfermedad, cualquiera sea la dificultad que estén pasando, Dios puede sanarlo todo, solo Él puede.